Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las noticias que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos están detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy es con respecto al equipo Aston Martin, es con respecto a Fernando Alonso y es con respecto a la 33 que tanto la gente ansía, a la victoria de Fernando Alonso. Tenemos que hablar acerca de si será posible o no este año conseguir una victoria, porque sobre esto además nos ha informado, ha hablado, ha opinado también Carlos Miquel en la radio, en la cadena COPE, en el partidazo que estuvo anoche, y ahí pues estuvo haciendo su sección de Fórmula 1 de motor, porque también hablaron de motos y demás, y habló acerca de esta posibilidad y ha dado cierta información que tiene también por parte desde dentro del equipo. Así que me ha parecido bastante interesante y es lo que os vamos a reunir en esta primera parte del vídeo, pero al final lo importante y la pregunta que le hacen hasta el propio Carlos es la siguiente: ¿va o no va a ganar Fernando Alonso la 33 este año? ¿Va a conseguir una victoria? Pues según la información que tiene Carlos Miquel y su opinión tras ella es que no, que Fernando Alonso no va a conseguir una victoria este año en condiciones normales, por supuesto, porque obviamente puede haber una carrera muy loca, que sea Alonso quien se beneficie de todo ello y se pueda llegar a conseguir. Es más, da varios escenarios posibles que sí que podría hacer eso y sería o en circuitos urbanos, donde ya este mismo año hemos visto a Alonso que destaca muchísimo más, o en circuitos en ocasiones donde haya lluvia, como ocurrió por ejemplo en Zandvoort, ¿no? Que sobresalió Fernando Alonso al resto de la parrilla. Pero si no es ese el caso, no cree que Aston Martin vaya a estar en la posibilidad de conseguir victorias. Sobre todo lo lleva a la comparación de lo que Aston Martin transmitía entre 2022 y ahora, lo que transmitieron antes de llegar a la temporada 2023 y lo que transmiten antes de llegar a la temporada 2024, y dice que en aquel año a él le decían que iba a mejorar muchísimo. Ya sabemos lo que ha acabado mejorando Aston Martin. En el día de hoy son bastante cautos, por lo que la sensación que le están transmitiendo es que más o menos la posición en la que han estado en este 2023 va a ser similar y conseguir una victoria va a ser complicado. Esto, como digo, y como he recalcado, lo recalca el propio Carlos Miquel, que os vamos a poner sus palabras para que le escuchéis a él también, para que escuchéis cuál es su forma de verlo. Al final, esto es en condiciones normales. En condiciones lógicas, pues este mismo año hemos visto a Red Bull perder una única carrera. Carlos Miquel también es que lo lleva a ello, lo lleva al hecho de decir es que Red Bull es altamente dominador, es altamente superior a cualquier otro equipo. Estando con esa premisa es muy complicado ganar. Luego, por el tema de esas sensaciones, lo que dice es, Carlos Miquel es la persona que el año pasado dijo que iban a mejorar un segundo y medio. Esto se puso en redes sociales incluso también, y había quien llamaba loco a Carlos Miquel. Pues da el dato, que lo vais a escuchar también ahí decir, que este año en cómputo general en comparación con el AMR22 mejoraron 1,3, esa es la media global. Tengamos en cuenta que lo que decía Carlos Miquel de ese segundo y medio era sobre todo Bahrein de 2022 contra Bahrein de 2023. Ese segundo y medio acabó siendo más incluso que segundo y medio. Lo único que a final de temporada la comparativa entre el AMR23 y el AMR22 era diferente a lo que hacías en las primeras carreras. ¿Por qué? Porque el AMR22 acabó siendo un año mucho mejor, un coche mucho mejor de lo que lo era al principio de temporada. No hay tanta diferencia entre ese final de temporada con el final de 2023, pero sí que fue mayúscula en los principios, por lo que por ese motivo es por el que al final en el cómputo general hay un segundo con 3 de diferencia. Así que lo lleva por decir eso, que ha acertado, que la fuente que él tiene era fidedigna también, y lo lleva por el hecho de que ahora mismo lo que le dicen no es que vayan a mejorar, no transmite unas sensaciones de decir vamos a pelear por el título. La frase que a él le dicen es estamos trabajando en ello. ¿Se conseguirá? ¿No se conseguirá esa 33? Bueno, veremos al principio de temporada. También os digo que una cosa es eso, y ya fijamos también que el año pasado indicaban que iban a mejorar una barbaridad, pero luego se sorprendieron incluso a sí mismos, porque mejorar mucho no te sirve de nada si tus rivales mejoran exactamente lo mismo, porque te quedas en la misma posición, pero si mejoras mucho y tus rivales menos, los superas. Eso es lo que le pasó a Aston Martin, que se sorprendió porque incluso superó a Mercedes y Ferrari en las primeras carreras. Ahora quizás son cautos. También, por supuesto, juegan en otra posición y quizá no les viene bien tirar la casa por la ventana, independientemente, incluso simplemente con la evolución natural.
pongamos que están en la misma posición, es un buen lugar para quizá conseguir, dependiendo del circuito, alguna victoria, también dependiendo de las condiciones y demás. Pero esa es la opinión que tiene Carlos Miquel, no cree que vaya a haber esa victoria de Fernando Alonso en condiciones normales la próxima temporada. Estas son sus palabras explicativas donde os cuenta él todo lo que os hemos dicho ya anteriormente. Yo creo que sin riesgo, Carlos Miquel. Ahora vienen las de riesgo. Más que cuántos podios, cuántas carreras crees que va a ganar Fernando Alonso con su Aston Martin en este año 24? Eso es lo difícil. El año pasado dijiste... El año pasado dije que veríamos a Fernando Alonso en el podio, ¿no? Y pasó. Y pasó. Y de Carlos Sainz dijiste que iba a ganar carreras. Y ganó. Dije que iba a ganar carreras, una. Pero ganó una. Sí. También es cierto que, por ejemplo, Ferrari hubiera ganado 2 si no sale un coche de seguridad en Las Vegas. Es decir, que tampoco estaba tan lejos. El año pasado estuve más o menos bien. Bueno, pero este año... Grandes premios. ¿Cuántos va a ganar Fernando? Si va a ganar alguno. Lo normal es que no gane ninguno. Lo normal es que no gane ninguno. Esa es la realidad, porque... O sea, no vienes a vender humo. No, yo no vendo humo. El año pasado os vendí lo que yo veía que otros no se creían, que luego en el test de Bahrein, es verdad, ha mejorado el Aston Martin. Es que yo tenía información de Aston Martin que me decían que ese coche era 1,5 segundos más rápido que el del año anterior. Y la media del año, para que te hagas una idea, de Aston Martin ha sido 1,3 segundos más rápido de media en todas las carreras que el del año anterior. Es decir, que la fuente la tenía buena. Esa fuente esta vez no ha cantado bingo. Ha cantado, estamos trabajando y estamos en ello. Vale. Entonces, bueno, la prudencia te lleva a la victoria en ocasiones. Entonces, que hay una carrera loca, que estuvo Fernando Alonso a punto de ganar la 33 en Mónaco en el 2023, estuvo a punto. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Dónde va a estar cerca de ganar la 33? Ya no ganar el este. ¿Dónde va a estar cerca de ganar la 33? ¿En qué gran premio puede estar cerca de ganar la 33? Hay que pensar en carreras de agua, hay que pensar en carreras urbanas, carreras donde pasan cosas, y yo creo que puede pasar. Y también es cierto que vamos a quedarnos con la última Fórmula 1. Acabó como quinto, había circuitos incluso que eran más lento todavía el Aston Martin. Imaginemos que está quinto coche. Evidentemente tienen que pasar cosas para que eso se produzca. Pero sí que es cierto que Aston tenía circuitos donde iba bien. Hizo un podio en la carrera en la que iba bien en Interlagos. Bueno, pues en un sitio donde pueda estar entre los 5 primeros de parrilla, pues oye, ¿por qué no soñar que puede haber una victoria? Entonces yo sí que creo que vamos a ver algo parecido. Un coche que en determinadas pistas, especialmente urbanas, o de agua, donde el piloto también pueda poner, pues puede dar guerra, porque es verdad que fuera de Red Bull, a mí me parece que vamos a seguir viviendo una Fórmula 1 muy, muy igualada. Pero al final está claro, uno de los motivos por los que Aston Martin no puede lograr la victoria es porque está Red Bull. Y Red Bull el próximo año, y lo hemos comentado ya anteriormente en el canal, lo lógico es que vuelvan a dominar. Con menos dominio que este año. Puede ser, obviamente, por supuesto, porque al final los demás se acercarán. Puede ser que no tengan tanto, no sea tan aplastante el dominio que tengan. Pero lo lógico es que sigan siendo el equipo más fuerte, y lo comenta el propio Carlos Miquel, y aquí en el canal os lo hemos comentado, y es que es lo lógico, o sea, sería de iluso pensar lo contrario, pensar que Red Bull no va a estar dominando. Incluso recientemente os trajimos declaraciones de Jan Todt en las que hablaba acerca de 2005 y que Ferrari pasó de dominar, llevaban 5 años dominando, a de repente no pelear por el título, pero ya os contamos que hubo un cambio a dedo para que Ferrari fallase, así que no es exactamente esa misma situación. Independientemente de ello, claro, Red Bull es el equipo que va a prohibir, que va a imposibilitar, por así decirlo, que cualquier otro equipo consiga la victoria. Este año hemos visto una única victoria de Ferrari y demás. ¿Cómo es que Red Bull ha logrado tanto dominio en 2023? Un factor que lo cambió todo, porque 2022 no fue un año tan dominado. Sí que es verdad que al final de temporada fue mucho más fuerte Red Bull, pero la realidad es que esto también se debió a que Ferrari capó su motor. La diferencia no era tan abismal. Ya os hemos contado ciertos cambios que hubo de 2022 a 2023 y por los que Red Bull logró dominar aún más. Pero hay otro que ahora destaca Adrián Newey y no fue algo que ellos hicieron, sino que se lo facilitó la propia Fórmula 1. De año a año los reglamentos están siendo muy estables, pero hay mínimos cambios, mínimos retoques y sobre todo estos se llevan a cabo en muchas ocasiones para solucionar problemas del año anterior. ¿Cuál es el problema que había que solucionar de 2022? El porpoising, por lo que se llevó una nueva norma que obligaba a aumentar la distancia del suelo con el fondo, con el trazado. Tenías que levantar la altura del monoplaza y se lo obligaron a todos los equipos. Pues este cambio ha sido el cual ha hecho que Red Bull sea tan dominador como hemos tenido en este 2023. ¿Por qué? Y es muy sencillo, la verdad.
En 2022 se intentó meter una norma de que si tu coche rebotaba un X ocasiones, tenías que levantar X. Si rebotaba X, pues si rebotaba Y, pues tenías que rebotar Y. Si no rebotaba nada, no tenías que levantarlo. Que era casi el caso de Red Bull. Era el equipo que menos tuvo que levantar el monoplaza. Que al final salieron muy beneficiados y también por eso en el final de 2022 se vieron bastante superior a los rivales. La diferencia está en que en 2023 se puso una altura estándar, una altura para todos los equipos. Y aquí todo el mundo pensamos, incluido desde Red Bull, porque ahora lo vais a escuchar en las palabras que dice Adrian Newey, incluido desde Red Bull, pensaron que les iba a perjudicar. E incluso comenta Adrian Newey que hay ingenieros de Red Bull que lo que propusieron es quejarse porque ellos no tenían porpoising, no tenían por qué levantar el monoplaza. Y aquí salió el maestro, aquí salió la maestría de Adrian Newey para pensarlo de otra forma y aprovecharse de ello. ¿A qué se refiere con aprovecharse de ello? Básicamente, sobre todo, pensó que no era tan malo tener que levantar el coche a igual forma que los rivales. Por dos motivos. Primero de ellos, donde sobre todo perdían frente a Ferrari, donde sobre todo eran superiores, eran las curvas de alta velocidad. Subiendo todos los coches de la misma altura, lo que pasaba es que si Red Bull era el coche que más carga aerodinámica generaba, iban a poder pasar quizá de por sí mejor en comparativa frente a Ferrari que lo hacían antes. Pero es que además, como es el coche que más carga aerodinámica genera, al levantar los coches pierden esa carga aerodinámica, pero Red Bull quizá era el coche que menos perdía porque ya de por sí era el coche que más generaba y les era suficiente sin trabajar en ello porque su suelo ya era el más avanzado, podían centrarse en mejorar otros aspectos mientras que otros rivales intentaban mejorar la carga aerodinámica para generar lo que ya generaban en 2022 y Red Bull consiguió salir victorioso al haber mejorado en todos los aspectos menos en el único en el que ya habían sido muy superiores en 2023, que era en generar esa carga aerodinámica, y al final los hizo tan dominadores. Al final tuvo que salir Adrian Newey para, en ese momento en el que Red Bull no sabía si quejarse, si no quejarse, si iban a salir perjudicados, si iban a salir beneficiados, aprovecharse de la situación y salir pues por algo es al final el mejor ingeniero de la historia. Las palabras que dice Adrian Newey, donde nos explica esto, que son en palabras que da al medio de Race, son las siguientes. Lo interesante del asunto es que cuando se anunció el cambio el año pasado, como os digo, la obligación de levantar todos los coches, lo estuvimos debatiendo internamente. Algunos de nuestros chicos decían, no, tenemos que luchar contra esto. Pero yo pensé que en realidad el año pasado en las curvas rápidas estábamos por detrás de Ferrari. Nuestro coche se metía en problemas en las curvas de alta velocidad, así que ese cambio de reglaje podría venirnos bien, así que no presionamos demasiado y al final parece que nos ha venido bien. Fijaros la paradoja, fijaros el sinsentido que tiene esto, que Ferrari donde más ha sufrido este año ha sido en esas curvas de alta velocidad, mientras que Red Bull sobre todo donde más ha destacado en esas curvas de alta velocidad. O sea, ha sido porque en donde menos han destacado es en las curvas de baja velocidad. Es impresionante en este sentido, así que ahí vemos lo bien que lo ideó Adrian Newey para dar ese paso adelante, más aún si cabe, de lo que ya lo consiguieron dar para el dominio aplastante que hemos visto en este 2023. Por otro lado, vamos a hablaros acerca de otro de los equipos que han destacado mucho. Luego os tenemos que traeros algunas innovaciones interesantes que van a surgir, pero el primero de los temas de estos finales que tenemos que hablar con respecto a Lando Norris, porque ha hablado de algo bastante interesante el piloto británico, y es que Norris, en la que, según él, es su mejor temporada en Fórmula 1 y sin lugar a dudas de sus 5 años en la categoría ha sido su mejor temporada, no solo por resultados, que lo han sido por supuesto, pero por propio rendimiento, ha tenido un rendimiento espectacular, incluso también cuando McLaren no estaba en su mejor momento, pero no era tan vistoso y al final de temporada ha sido impresionante, ha obtenido 7 podios, uno menos que Alonso por ejemplo, de los cuales en esos 7 podios 6 han sido segundos puestos, ha tenido un rendimiento muy bueno el piloto británico, pero dentro de todo esto ha seguido habiendo complicaciones e incluso esta complicación que nos va a destacar es una de las que provoca sus errores, que esto es algo de lo que ya también McLaren ha hablado, de que Norris comete bastantes errores. Entonces, el piloto británico ha hablado de las complicaciones que ha sufrido pese a ser su mejor año en Fórmula 1 y sobre todo dice que todavía, incluso después de las grandes mejoras, mejor dicho,
porque han sido varias que ha dado McLaren a lo largo de la temporada, pese a todas ellas, sigue siendo el coche más difícil de pilotar de la parrilla. Se siguen quejando de ese pilotaje los dos, porque esto pasa con Piastri y esto lleva pasando mucho tiempo. Incluso Carlos Sainz se quejaba de esto. Sigue siendo el coche más difícil de pilotar y espera que sea una de las cosas que se puedan solucionar para la próxima temporada. Esto además no es la primera vez que se lo escuchamos al piloto británico y sobre todo Piastri creo que es la persona que menos puede decir esto, puede decir que es un coche difícil, porque es que es su único Fórmula 1. A lo que voy es que tiene cosas con las que comparar. Por supuesto sí que probó el Alpine, ha probado simulador también de Alpine, puede comparar con categorías anteriores, pero en pista y últimos solo ha probado este McLaren. ¿Por qué digo esto? Porque el Alpine que ha probado es antiguo. Los Alpine que le hubieran dado de estas sesiones que tienen que dar a jóvenes pilotos no se las dieron porque ya se anunció su cambio para McLaren, entonces ni siquiera llegó a subirse. En este caso no tiene más referencia de un coche actual. No sabe si es muy difícil de pilotar o no tanto. No tiene esa comparativa. En el caso de Norris tampoco realmente, porque el McLaren es el único coche que ha conducido, pero sí que tiene otros McLaren a los que compararse, porque teóricamente con el paso de los años ha ido a más difícil aún. Ricciardo se quejó muchísimo de esto, nunca se llegó a adaptar realmente, y Carlos también siempre ha dicho que lo más difícil que tuvo en su carrera deportiva ha sido adaptarse al McLaren, porque era un coche muy difícil de pilotar. Por lo que este sigue siendo el problema que tiene McLaren. Ni siquiera es la primera vez que se lo escuchamos decir a Norris este año, porque se quejó, recuerdo, en Hungría, que fue una muy buena carrera de los McLaren. Veníamos de buena carrera en Hungría, buena carrera en Silverstone y buenísima carrera también en Austria, aunque el resultado fue peor porque no obtuvo podio, pero eran 3 fines de semana seguidos muy buenos y se quejó de la conducción. Se quejó de que seguía siendo un coche muy difícil de conducir y que no le agrada, que él da lo máximo de sí, pero que si tuviera encima estas otra cosa, claro, si tuviera un coche el cual se adapte mejor o sea más fácil de conducir, podría rendir mejor. Lo que se quejaba sobre todo es en las curvas, que en el caso de un piloto normalmente digo, porque hay algún piloto que puede preferir este estilo de conducción, pero normalmente un piloto prefiere hacer las curvas en U, o sea, es decir, unas curvas que se trace bien la curva y ya está, y vas por el vértice y demás. En el caso del McLaren necesitas hacer la curva en V porque no es tan bueno girando de esa forma, por lo que tienes que entrar casi de lleno, frenar, girar todo el coche 90 grados y salir, y es lo que mejor se le da al McLaren, algo que a Norris no le gusta. Entonces sigue diciendo que eso es lo peor que ha tenido en esta temporada. En un año exquisito, en un año buenísimo, sigue habiendo complicaciones. Sus palabras textuales recogidas por Motorsport Week son las siguientes: creo que Brasil fue una de mis mejores carreras. Quiero decir, no es que haya pasado mucho, pero en términos de diferencia contra los demás, que tuvo 26 segundos contra Alonso, que fue el tercero, con solo un coche por delante, que fue por supuesto Verstappen, creo que fue una carrera bastante buena. México, donde pasó del 17º de salida al 5º al acabar la carrera, dice, también fue una muy buena carrera. Y creo que en definitiva he estado en mi mejor momento en términos de rendimiento, aunque quizá no a principios de año, dice. Y para finalizar, habla acerca de las complicaciones diciendo: he trabajado bastante para intentar seguir adaptándome a este coche, porque no es un coche fácil. Todavía hay cosas cada fin de semana con las que lucho, pero pasé la primera parte de la temporada, quizá no es el espacio correcto. Así que eso es lo que comenta el piloto británico. Y para finalizar, como os hemos dicho, tenemos dos cosas de novedades. Tenemos que hablar de dos novedades. La primera de ellas con respecto a los túneles de viento, porque sí, los equipos incluso invierten en conseguir tener mejores túneles de viento, porque al final hacen una diferencia bastante grande. Es más, están diciendo que 2022 el equipo que tenía túnel de viento se notó bastante, en 2023 se ha vuelto a notar, pero se va notando cada vez más, o sea, no ha sido una cosa que ya en 2022 y esto sobre todo es por el límite de desarrollo, al final pues si tienes mejores herramientas mejor te va a salir, por eso se nota tanto ahora mismo. Entonces, en 2022, que era la primera vez que había ese límite de desarrollo, era la primera vez que era tan importante, se notó. Pero claro, va aumentándose esa importancia. Entonces, en 2023 se ha notado aún más y en 2024 se notará aún más la diferencia entre los equipos que tienen y que no tienen túnel de viento. Todos lo utilizan, pero hay equipos que solo disponen de alquilados. Si tú lo alquilas, tienes ciertos problemas, entre ellos incluso disponibilidad, como es el caso de Aston Martin, que usa el de Mercedes, pero solo tiene los fines de semana. O como era el caso, por ejemplo, de McLaren,
McLaren que tenía el de Toyota, lo podía usar todas las veces que quisiera, pero no estaba cerca de Woking. No es que no estuviera cerca de Woking, es que no estaba ni en Gran Bretaña. O sea, para usarlo tenían que coger un avión y todo para desplazarse, desplazar todo lo que quisieran poner allí, probarlo y regresar a Woking. Por supuesto no era cómodo. Entonces, en este sentido, se está notando mucho y hay ciertas novedades que están aplicando los equipos para estos túneles de viento para sacarles el máximo provecho aún. Fijaros la cosa, esto lo cuenta Franco Nugnes, que es un periodista de Motorsport Italia. Lo que comenta es que el primero en haber introducido algo diferente ha sido McLaren. Recordemos que este año McLaren concluyó la construcción de su túnel de viento y ha desarrollado una cinta rodante con materiales sofisticados para su nuevo túnel de viento, permitiéndoles así investigar la maqueta a escala del coche real con una distancia mínima al suelo para acercarse lo más posible, para asemejarse lo más posible también a la realidad. Además de todo esto, esto fue McLaren, ahora también Red Bull en su túnel de viento, que ya os recordamos, os lo contamos en su día, que están fabricando un propio túnel de viento más cerca de Milton Keynes, tienen uno, pero está a escasos kilómetros, pero bueno, es más o menos lo mismo, se tienen que desplazar en el suyo, así que están en construcción de ese propio túnel de viento que terminará en 2026. Red Bull también ha cubierto la alfombrilla metálica sobre la cual rueda la maqueta con una capa de goma. Y eso también habría sido copiado ahora por otros equipos, pero el primero en introducir esta novedad fue Red Bull en este caso. Además, Nugnes sugiere lo que os he comentado anteriormente, que hay una gran diferencia en los equipos que tienen su propio túnel de viento, y en este caso el equipo de Aston Martin ya os hemos contado que concluye este año su túnel de viento. Se hablaba en su día, y siempre lo hemos comentado aquí, se hablaba del segundo tercio de año. Ya siempre os hemos dicho abril, mayo como muchísimo, pero era más o menos cuando se rumoreaba que iba a surgir. Ahora mismo se está hablando al respecto sobre septiembre. Así que bueno, veremos cuándo se aplica. Lo único que ya Aston Martin lo tiene en el pensamiento, esto lo ha comentado el propio Dan Fallows, de cuanto esté, utilizarlo únicamente para 2025, así de esa forma que se vea beneficiados en ese 2025. Para 2024, por lo tanto, no habría gran novedad. Otro equipo que traerá novedades, y en este caso sí son para 2024, son Alpine. Sabemos que el motor Renault, el motor que llevan los coches Alpine, es el peor motor ahora mismo de la parrilla en cuanto a electrónica y en cuanto a combustión. Por la parte de combustión no lo pueden mejorar, la parte de fiabilidad ya lo han hecho y están al nivel de los demás. En el caso de la combustión les ofrecieron poder mejorarla porque los demás al parecer habían mejorado ilegalmente, pero al final Alpine, porque no recibía ayuda, pues no van a mejorar esa parte. Por lo que lo único que les queda para mejorar es la electrónica y así van a realizar. Traen un nuevo software que está permitido una vez al año cambiar radicalmente el software, lo homologan y se puede introducir en el coche, en el motor, por lo que traen ese nuevo software con el que esperan que la electrónica, todos los componentes electrónicos, desde la propia batería que les da potencia a los coches en las carreras, mejore y sean entonces más eficientes. En este caso, sobre todo, quienes más destacan son el equipo Red Bull. Red Bull, Honda, el motor Honda en la parte electrónica es el mejor. En la parte de combustión el que mejor es Ferrari. Luego podríamos llegar a decir que en fiabilidad Mercedes y Honda están bastante similares, pero el peor en todos los aspectos es Alpine. Incluso en fiabilidad, aunque ya están más o menos a ese nivel, pero lo vimos en 2022 como era un desastre en esa fiabilidad. Por ser un desastre en fiabilidad es por lo que en 2022 la sensación fue que potencia sí que tenían. ¿Por qué? Porque no tenían potencia y perjudicaron la fiabilidad. Han mejorado la fiabilidad, pero no han mejorado la potencia, mientras que los demás sí han mejorado la fiabilidad también, han puesto toda su potencia, no como hacía. La cosa es que en 2022 lo que hacía Alpine es importarle nada a la fiabilidad. Toda la potencia posible, y la fiabilidad, pues vimos que Alonso tuvo 6 abandonos, mientras que los rivales priorizaban no tener tantos abandonos. Ahora que todos han mejorado la fiabilidad, la potencia de Alpine es la misma, pero la de los rivales ha aumentado porque ahora pueden poner toda la carne en el asador. Luego también han tenido mejoras, por supuesto, que esto ya lo hemos comentado. Solo queda el software, se puede mejorar una vez al año
al dar comienzo se puede homologar un nuevo software y es lo que introduce Alpine, con el que esperan, por lo menos en ese sentido, tener una mejor gestión de la electrónica, gestión de la batería, conseguir mejores recursos y que les ayude a los pilotos en carrera. Esto lo comentaba Bruno Famin, jefe del equipo Alpine, que sus palabras son las siguientes: por supuesto que seguimos mejorando la unidad de potencia. Es cierto que en general no podemos cambiar el hardware, que es la parte física, pero una vez al año podemos cambiar el software y podemos homologar uno al año. Y estamos trabajando para hacerlo en esta temporada 2024. Esto nos ayudará a mejorar la gestión de la energía. Está claro que gran parte del rendimiento de estas unidades de potencia tan complejas procede directamente del motor térmico, pero también depende mucho de la energía que seas capaz de recuperar y liberar a través del MGUK. Tenemos claras deficiencias en este aspecto. Recuperamos menos energía que nuestros competidores y estamos trabajando en ello. No podemos recortar distancias, pero seguiremos trabajando en la gestión de energías para acercarnos. Así que esas son las palabras que decía en este caso Bruno Famin, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.